Unidad 2. La Guerra Fría y el surgimiento del mundo bipolar. La Guerra Fría fue un periodo de tensión política y militar. Tuvo lugar principalmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética a finales de 1940 hasta principios de 1990. Esta se caracterizó por la competencia ideológica, económica y militar. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron diferencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética debido a sus diferentes sistemas, tanto económico como político, el capitalismo llevado a cabo por Estados Unidos y el comunismo llevado a cabo por la Unión Soviética. Ambos países se vieron envueltos en una carrera armamentista, desarrollando armas nucleares y expandiendo su influencia por el mundo. La Guerra Fría tuvo momentos de alta tensión, como la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron al borde de un conflicto nuclear. La Guerra Fría concluyó en 1990 con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética en 1991. Estos eventos marcaron el colapso del bloque comunista y la victoria del capitalismo liderado por Estados Unidos. Además, después de la Segunda Guerra Mundial, varias naciones se enfrentaron a situaciones económicas y sociales difíciles. El gasto de la guerra había sido enorme y muchos países tuvieron que reconstruir las ciudades y los edificios que fueron dañados durante la guerra. Además, hubo un gran cambio a nivel social, ya que las mujeres se unieron a las fuerzas de trabajo, hubo cambios en la educación y cambió el papel de la mujer en la sociedad. La posguerra también llevó a una nueva situación política, ya que algunas fronteras cambiaron y algunos países tuvieron un gran crecimiento. El siguiente tema es conflictos durante la Guerra Fría. Uno de ellos es la crisis de Berlín. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania había sido ocupada y dividida en 4 zonas, pero después se comenzaron a formar aliados. Uno de ellos eran Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, que ocupaban el lado occidental, y la Unión Soviética, que ocupaba el lado oriental. En 1961, Alemania Oriental puso un muro provisional para que las personas no emigraran, ya que la economía estaba bajando, y poco a poco fueron perfeccionando los elementos del muro. En 1989, los ciudadanos alzaron la voz y se les permitió pasar de un lado a otro como turistas. Otro de estos conflictos es la Guerra de Corea. La relación de la Unión Soviética y Estados Unidos se deterioró por la Guerra Fría, ya que una prefirió el socialismo y la otra el capitalismo. Estos dos países tenían a Corea dividida en su poder. En 1950 se dio el primer enfrentamiento, pero en 1953 la guerra estaba estancada, por lo que se llevaron a cabo negociaciones. Sin embargo, las tensiones entre estos países han seguido hasta la actualidad. El conflicto árabe-israelí. Este largo y complejo conflicto se centra en la disputa territorial entre Israel y los países árabes vecinos, principalmente Palestina. Las principales causas incluyen reclamos territoriales históricos, la creación del Estado de Israel en 1949 y la continuación ocupación de territorios palestinos por parte de Israel. Los puntos clave incluyen las guerras de árabe-israelíes de 1948, 1967 y 1973. Así como los esfuerzos de paz y los enfrentamientos periódicos desde entonces. En la Guerra de Vietnam, esta guerra que tuvo lugar entre 1955 y 1976, tuvo un conflicto prolongado entre Vietnam del Norte, respaldado por el bloque comunista, y Vietnam del Sur, respaldado por Estados Unidos y sus aliados. Las raíces del conflicto se encuentran en la lucha por la independencia de Vietnam del colonialismo francés. La intervención estadounidense se intensificó durante la Guerra Fría, con el objetivo de contener la expansión del comunismo. La guerra terminó en la caída de Saigo en 1975 y la unificación de Vietnam bajo el gobierno comunista del norte. En los movimientos de Asia, África y América Latina, estos continentes experimentaron una agitación significativa durante el siglo XX, debido a movimientos de liberación, guerras civiles y luchas por la independencia. En Asia, la Revolución China de 1949, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. En África, los movimientos anticoloniales condujeron a la independencia de numerosos países, seguidos a menudo por conflictos internos y guerras civiles. En América Latina, las décadas de 1960 y 1970 estuvieron marcados por dictaduras militares, guerrillas y movimientos de resistencia, con países como Argentina, Chile y Brasil.
Manifestaciones culturales durante la posguerra. La Revolución Social de 1945 a 1990. La revolución social en este periodo se refiere a los grandes cambios sociales que ocurrieron a nivel mundial durante este tiempo. En esos años se producen importantes movimientos por los derechos civiles, los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores, la igualdad de género, el feminismo, el medio ambiente y los derechos de la comunidad LGBT, y entre otros. Algunos países experimentaron transformaciones políticas, culturales y económicas que cambiaron completamente su sociedad. Además, el siglo XX también fue un periodo de importantes avances tecnológicos y culturales, como la invención de la mayoría de los medios de comunicación que usamos hoy en día, como la televisión. Otro tema es tendencias culturales durante la posguerra. Aquí podemos destacar el neorrealismo, el cine moderno que se dio entre 1930 a 1960, en donde se tenía mucho en cuenta la belleza, el maquillaje de las mujeres, el cuidado de su figura. También el autorretrato pone de nuevo en marcha la exposición de los cuerpos en el cine moderno. El siguiente tema es ciencias y artes durante la posguerra. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el mapa geopolítico había cambiado radicalmente. De aquí podemos destacar el expresionismo abstracto. Respecto a la ciencia y a los adelantos científicos, se puede destacar el transistor que permitió el desarrollo de la electrónica, también la comercialización de los audífonos en 1952. Estos aspectos fueron los más relevantes de estos temas.